Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y está en línea en la cita agroindustrial nuestro economista en jefe, David Miazo. Digo nuestro porque ya es habitual tenerlo en el programa. Él es economista en jefe de FADA, la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, una institución que ha crecido en los últimos años, concientizando, informando y dando a conocer un montón de información muy útil y muy necesaria del sector agropecuario. Bienvenido, David, a Citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Elisa, un gusto estar conversando contigo. David, bueno, traemos el tan mentado tema de qué propuestas ve FADA que tienen los candidatos a presidente para el sector agropecuario. He estado buscando en los medios a ver qué proponen para el campo y me costó encontrar la información, la verdad es que no la sé. Entonces dije, bueno, por ahí FADA, que está más en el tema, puede orientarnos un poquito a cuáles son las estrategias que están planteando hacer las diferentes fuerzas políticas. Sí, lo cierto es que no hay una claridad muy grande al respecto. Por ahí del equipo de Milei se han difundido algunas plataformas un poquito más claras, mientras que por el lado de Massa no tanto. Entonces, en ese sentido, después vamos revisando punto por punto, pero esperamos más una continuidad probablemente de lo que hemos visto que grandes cambios. Respecto a Milei, en los temas más importantes, ha declarado la intención de eliminar lo más rápido posible los derechos de exportación. Creo que ese es un tema muy importante para la producción agropecuaria, especialmente para la producción agrícola, y dentro de la agrícola especialmente la soja, pero claramente también el maíz y el trigo, que son los más afectados. Después, el resto de las producciones, por ejemplo, carne, tiene entre el 9% y el 5% de derechos de exportación, entonces es importante, pero un poco menos que en las cadenas de granos. Entonces, ese creo que es un gran primer punto de Milei. Un segundo punto, así en términos generales, porque ya tampoco hay tantas especificaciones, entiendo que las están trabajando, es la liberalización en general de las cuestiones relacionadas al comercio. Este último gobierno se ha caracterizado en particular, y en general todos los gobiernos kirchneristas, por aplicar muchas restricciones sobre las exportaciones, como son los famosos cupos de equilibrio en el caso del maíz y el trigo actualmente, o como previamente fueron los ROE en el caso de maíz y trigo en el gobierno kirchnerista anterior, o la prohibición que tuvimos de exportaciones de carne en mayo de 2021, que después se fueron relajando y nos quedaron las prohibiciones de cortes. Entonces, ha habido muchas intervenciones de ese tipo que han dañado a la producción, pero además de dañarla, le quitan mucha previsibilidad. De hecho, tuvimos un caso hace menos de 10 días cuando el gobierno amenazó con cerrar las exportaciones de carne si seguían calientes los precios en el mercado de Cañuelas, por darte un ejemplo. Y pasó, creo que hace cerca de un mes y medio, durante que por un día, hasta que salieron a desmentirlo, también todos pensábamos que se estaban cerrando las exportaciones de carne. Entonces, estas restricciones que han estado muy presentes en la agenda de los últimos años, Milei, creo que coherentemente con su mensaje de libertad, etcétera, plantea una liberalización completa de todas estas intervenciones y todas estas restricciones, lo cual es muy importante, de nuevo, porque el agro es un sector exportador por excelencia. Vos calculás que exportamos en un año normal el 85% de la producción de soja, 2/3 de la producción de maíz, 2/3 de la producción de trigo, el 30% de la producción de leche, el 30% de la producción de carne, digamos. Es un sector claramente exportador y donde cualquier crecimiento de la producción va a venir por la exportación, ¿sí? Entonces, estos temas que hacen a las exportaciones son muy relevantes. Ahora, David, está bueno esto que decís, porque hay como una campaña del miedo generada en que si se liberan las exportaciones o si se libera el mercado, dicen que se va a disparar el precio de la carne, el precio del asado y demás. Ustedes que tienen tan cerquita medido el tema del changómetro y cuánto vale el pan, etcétera, ¿cuál es la estimación que ustedes hacen si sucediera que se liberaran las exportaciones y que se sacaran las restricciones
a exportar carne? Bueno, dos cosas. La segunda es que te voy a responder exactamente tu pregunta. La primera es que hay que tener en cuenta una primera concepción muy importante de todas estas cuestiones, y es que el problema en Argentina no es que tengamos productos caros, sino que tenemos salarios baratos o que no alcanzan. Entonces, el problema en Argentina no es ni el precio de la luz, ni del gas, ni de los colectivos, ni de la carne, ni de los alimentos en general. De hecho, estamos con los precios más bajos del mundo, por eso se inunda la frontera de uruguayos, brasileros, paraguayos, Claro, chilenos, etcétera. Porque tal cual. Argentina, claro, está regalada en términos internacionales. El problema es que nosotros tenemos salarios totalmente devaluados. ¿A qué voy con esta primera introducción? Que la solución de fondo es acomodar la economía y resolver el problema de la inflación, que tiene un gran origen monetario y fiscal. ¿Por qué? Porque si yo no acomodo eso, por más que intervenga los precios, cierre exportaciones, destruya actividades económicas, lo único que voy a terminar, no detengo, la pérdida de poder adquisitivo de la gente. Es lo que está pasando hoy. El colectivo está regalado, la luz está regalada, el gas está regalado, la carne está regalada y la gente no puede pagar, ¿no? Y venimos así hace 20 años con intervenciones, cierre de exportación, derecho de exportación, atraso del tipo de cambio, brecha cambiaria, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una primera concepción de fondo. Claramente, quien no llega a fin de mes, ¿qué te responde? Nada, cerrar la exportación, hacer cualquier cosa para que yo pague menos, ¿no? Obviamente, eso es lo que responde cualquier persona que lo está sufriendo en carne propia. Pero un político, alguien que tiene que estar pensando en el largo plazo, que tenemos que estar pensando en las políticas públicas, lo que tenemos que estar haciendo es resolver el problema de fondo de la economía. Claro. Y una de esas resoluciones es, ¿por dónde se sale que la economía y los salarios tengan más poder adquisitivo, etcétera? Produciendo más, generando más riqueza, exportando más y que entren más dólares genuinos. Esa es la salida real. No exportando menos, produciendo menos, generando menos trabajo, que es la consecuencia de todas las otras intervenciones. Entonces, eso te quería dejar como primera concepción de fondo, porque si no estamos de acuerdo en eso, siempre vamos a vivir haciendo todo este tipo de intervenciones que lo único que logran es que al fin y al cabo haya menos producción. Está buenísimo. Porque eso también es un punto muy importante. Está buenísimo este cambio de enfoque que decís, David, sobre todo porque si uno compara, por ejemplo, el despelote que se armó con el tema de las naftas y el combustible en las últimas semanas, y uno compara con respecto a otros países de Latinoamérica, y tenemos un litro por gasoil más barato que el resto en términos de dólar, y además la gente cuando aumenta se indigna. Entonces estamos viendo como una burbuja irreal que además inflacionaria, o sea que es como todos los escenarios posibles, ¿no? Tal cual. Y bueno, el caso de la nafta es muy similar a lo que yo te iba a mencionar con el caso de la carne. ¿Cuál es la mejor forma de que en el largo plazo en Argentina las cosas sean relativamente baratas? ¿Interviniendo y logrando que se produzca menos y haya escasez? ¿O con las políticas que logren la mayor producción? Y eso es economía básica. Las cosas son baratas si hay más oferta. Entonces, lo que yo mejor puedo hacer como gobierno, como país, si quiero que haya carne barata, es que haya mucha más producción de carne. Claro. Y si yo intervengo, cierro mercados, lo que termina pasando es que en el mediano plazo hay menos producción de carne, que es lo que nos pasó. Y lo que hay es carísimo. Hoy tenemos menos, por ejemplo, si nos mantenemos la carne, menos cabezas de ganado que hace 40 o 50 años. Claro. Y somos más del doble de la población. Entonces, cada vez, si seguimos por ese camino, la carne va a seguir siendo cada vez más escasa. Y algo que es cada vez más escaso va a ser cada vez más caro. Entonces, lo mejor que podemos hacer con todas estas actividades es lograr generar incentivos para producir, para exportar, para que puedan cobrar lo que realmente valen las cosas y lograr más producción. Y con esa producción se garantiza más oferta, en el largo plazo menores precios, y se garantiza en el proceso más trabajo, que es lo que la gente en realidad necesita, tener más trabajo, trabajos que le paguen mejor. No necesita que las cosas sean baratas. No, increíble. Ahora, lo que es impresionante es que todavía no, es como que no lo razona el gobierno, ¿no? Es como seguir, Sí. Seguir como para el mismo lado cuando ya es evidente que está agotado esa forma de producir. Bueno, el problema que tenemos, el gobierno, y podríamos pensar un poco el país, porque también termina siendo un reflejo, Una consecuencia es que nuestra, tenemos sí. políticos que piensan en la próxima elección y no en la próxima generación, como decía Churchill, ¿no? O sea,
Están pensando en qué pasa ahora el 19 de noviembre y no en cómo construir un país que para dejarle mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Entonces, esa es la gran cuestión de fondo. Entonces, a ver, la gente se queja porque sube el precio de la carne y entonces en vez de pensar que no, que tengo que producir más carne para exportar más, generar más trabajo, más inversiones, cierro las exportaciones de carne para que mañana esté barata. Ah, bueno, si en 6 meses termina estando más caro porque hay menos carne que antes, bueno, ese es un problema dentro de 6 meses. Claro. Yo estoy logrando la solución urgente, que es que mañana el precio esté más barato. Claro. Que es un poco lo que pasó con la nafta. Decir, che, está faltando nafta. Pongan nafta porque le cierro las exportaciones, ¿entendés? Sí. Eso manda un mensaje malísimo para todas las empresas que están hundiendo millones de dólares en vaca muerta, que queremos que haya explotación offshore enfrente de Mar del Plata, o no, por cuestiones ambientales, pero le tenemos que mandar un claro mensaje a todas las empresas privadas, locales e internacionales, de que Argentina es un país seguro, que cree que quiere producir más, que quiere exportar más, para que inviertan, y el ministro de Economía, el principal candidato a presidente, le dice: abastezcan porque mañana les cierro las exportaciones. Entonces, ¿qué dice la empresa? Che, nosotros estábamos pensando en producir para exportar, en construir un caño, en construir un puerto para poder exportar, y el ministro de Economía en cualquier momento, por un lado, nos pisa los precios, porque eso es la realidad, lo que vos decías recién, la nafta en Argentina vale entre 1/3 y 1/4 de lo que vale en nuestros países vecinos, nos pisa los precios, y si hay desabastecimiento por esa propia pisada de precios, nos dice que nos va a cerrar las exportaciones. No invirtamos más en Argentina. Bueno, y esa lógica que te acabo de mencionar es la que uno ve a nivel generalizado, y una de las principales razones por la economía no crece desde el año 2011. O sea, hoy tenemos una economía más chica, un PBI per cápita más chico que hace 12 años. Es una década perdida. Vos calculá 12 años. Alguien que cumplió 18 años hace 12 años, hoy tiene 30, tuvo toda su vida laboral, o si alguien estudió, tuvo la oportunidad de estudiar y su vida laboral empezó a los 24, hoy tiene 36. O sea, las personas entre 30 y 36 años han convivido toda su vida laboral en una economía que no crece. ¿Cómo no les va a costar encontrar un buen trabajo que les pague bien y les permita tener una vida digna, si la economía en esos 12 años que ellos llevan en el mercado laboral no creció? Claro, no, por eso. Es como, es algo que se arrastra, pero es tan estructural que como me pregunto cómo puede ser. Bueno, cuando escuchás discusiones entre los políticos de que la emisión no genera inflación, es como que tenés que arrancar en economía nivel 1, de vuelta en las clases, en la educación. David, y bueno, entonces, volviendo a la pregunta inicial, entonces, las propuestas de Milei era sacar las exportaciones, y ¿vos creés que esa medida impactaría directamente, rápidamente en el mercado, o va a llevar su tiempo la recomposición de toda esta situación? Mira, hay múltiples cosas que van a impactar en los precios. Alguna liberalización del mercado de este tipo puede llegar a impactar, pero termina siendo relativamente poco significativa respecto al nivel inflacionario del 10-12% que traemos, ¿no? Por darte un ejemplo, el trigo representa el 12% del precio del pan, para darte un ejemplo muy concreto. Sí. Y si yo libero las exportaciones y le saco derecho de exportación, que hoy son del 12%, ¿qué impacto puedo tener en el precio del pan? Por culpa del trigo. 1,5%, más o menos me da la cuenta, 1,8%, con una inflación del 10-12 mensual. Entonces el impacto es muy poco significativo. Ahora, tengo que sincerar otra variable muy importante, que es el tipo de cambio oficial, que por lo menos se tiene que duplicar para no ser una mentira. Bueno, eso sí tiene un mayor impacto inflacionario, pero no solamente por el lado del pan o la carne, sino por toda la economía, la nafta, por absolutamente todo, ¿no? Entonces, ahí es donde va a estar el grueso del impacto inflacionario, y es la principal razón por la que todos los gobiernos, incluido el actual y el actual ministro de Economía, tratan de postergar ese sinceramiento del tipo de cambio oficial. Claro. Porque te genera inflación. Pero acá hay un tema muy importante que siempre cuando se discute de evaluar y qué sé yo, no está para nada claro, que cuando el peso ya perdió su valor, como hoy, y cuando la gente está dispuesta a comprar y vender ese peso a 900 pesos por dólar, el peso ya perdió el valor. Entonces, mover el tipo de cambio oficial a un nivel que sea una verdad y que no sea una mentira como lo es hoy,
es sincerar, es decir la verdad. Y esa verdad yo la tengo que tomar tarde o temprano. Entonces, no es que quiero o no quiero el impacto inflacionario, sino es cuándo lo quiero. El gobierno actual trata de no tenerlo antes, por lo menos del 19 de noviembre, a ese impacto inflacionario. Pero es simplemente el cuándo. O sea, el impacto inflacionario de sincerar el tipo de cambio va a existir. El tema es si lo tenemos ahora antes del 19 de noviembre, si lo tenemos entre el 19 de noviembre y el día de diciembre, o si lo tenemos después del día de diciembre. Pero va a existir ese impacto inflacionario, es así. Por eso, porque lo que pasa, el David, peso ya no vale eso. Lo que pasa es que lo que es increíble es que al final termina, o sea, va a existir, pero termina haciéndolo el mercado de manera no planificada, impactando a los más pobres. O sea, al final termina siendo siempre algo que sucede porque la realidad se impone, en vez de ser asumido por alguien con responsabilidad que va como haciendo algo más ordenado, ¿no? Tal cual, creo que dijiste la palabra clave. O esto se hace o por las buenas de manera más o menos planificada, o por las malas. Que nos estamos acercando a las malas. ¿Cuáles las malas? Y que el gobierno, ¿cuál es la única forma de sostener un tipo de cambio oficial que es una mentira? Un tipo de cambio oficial atrasado. Con un banco central que vende dólares. Si el banco central tiene dólares para vender, puede mantener un tipo de cambio oficial atrasado. Cuando esos dólares que tiene para vender se le acaban, ya no puede sostener la mentira. Que es exactamente lo que ya pasó, digamos. El Banco Central tiene casi 11.000 millones de dólares negativos, más toda la deuda de importaciones. Ya se le acabaron los dólares, no tiene más dólares para vender. Por eso es que decimos, ya es una situación de cuándo, es ahora. ¿Cuándo reconozco esa mentira? ¿La reconozco ahora? ¿La reconozco dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses? Y es como cualquier mentira en la vida. Mientras más la estirás, peor es. Cuando querés sincerar y decir la verdad, ¿no? Más cosas rompiste. Y esto es exactamente igual. Clarísimo. El hecho de que Fada tenga contacto con los precandidatos presidenciales, es una conversación fluida, tienen contacto, los han ido a buscar, ustedes tocan la puerta y los atienden. ¿Cómo es la comunicación de una institución como Fada que ofrece información, digamos, en pos del beneficio del sector agropecuario con los políticos? No, es muy buena porque Fada, si bien ahora estamos hablando de la coyuntura y todo, Fada, la aproximación que tiene es siempre desde la propuesta, no desde la crítica. Si bien ahora estamos analizando críticamente la situación, etcétera, Fada oficialmente siempre trata de aproximarse a la política con la propuesta. Bueno, tenemos este problema, ¿cómo lo solucionamos? Entonces, en ese sentido, siempre tenemos buena relación, por lo menos buen recibimiento de todos los sectores políticos. Por darte un ejemplo, con la mesa de carnes elaboramos los lineamientos estratégicos de la cadena bovina, que lo acompañaron 25 instituciones de la cadena bovina. Un trabajo inédito en la historia de la cadena bovina de Argentina y al nivel de trabajos internacionales que hace el sector privado como en Australia o en Estados Unidos. Incluso si yo te digo, mirá el trabajo que hizo el sector de Estados Unidos y te pongo al lado del nuestro, vos decís el nuestro es mejor, ¿no? Como para marcarte la relevancia del trabajo. A ese trabajo lo presentamos en la Comisión de Agricultura hace cerca de un mes, donde participaron, si no me equivoco, cerca de 31 o 32 legisladores de todos los partidos, y ayer se lo presentamos al secretario de Agricultura de la Nación. Simplemente como para darte una idea de un caso muy concreto que nos reciben, que lo mostramos y que es bienvenido. También hemos hecho una propuesta muy importante para eliminar los derechos de exportación, también la presentamos en el Congreso y hemos tenido reuniones de manera directa con algunos de los candidatos presidenciales, con sus equipos económicos, esas reuniones siguen hasta el día de hoy. Entonces, en general, tenemos buena ida y vuelta. Que después nos escuchen y hagan lo que le proponemos es otro cantar, pero en general hay buena recepción porque Fada siempre trata de aproximarse con esta lógica que te mencionaba, no de crítica, no de reacción, sino en general de acercar una solución. Sí, de aporte a mostrar dónde está la solución, que justamente, como decías al principio, más producción. Bueno, David. Exactamente, siempre con esa lógica de las salidas por arriba, con más producción, con más riqueza, con más trabajo, con más exportaciones, con más dólares. Esa es la lógica de siempre. La verdad que es súper interesante, como siempre que hablamos con ustedes, David, así que muchísimas gracias por esta cita agroindustrial en Citas de Radio. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Adiós. Bueno, y así pasaba el economista en jefe de FADA, Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario,
La verdad es que siempre, o sea, volvemos siempre al sentido común, ¿no? Hay que producir más, hay que bajar los impuestos, hay que dejar que este país crezca de la mejor manera que sea, que es produciendo agroalimentos. Si te gustó esta conversación, seguinos.